días, Chumash para el día martes, Parashat Noach. Estamos en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 7, versículo 17. Vayihi hamabul arba'im yom al haaretz, vayirbu hamayim, vayisu et hateva, vataram meal haaretz. El diluvio estuvo 40 días sobre la tierra, y las aguas se incrementaron y alzaron el arca, y ésta se elevó por encima de la tierra. Como explica Rashi, que el arca estaba hundida en el agua 11 codos, como un barco que es cargado y se hunde un poco en el agua, como vamos a ver en los siguientes versículos. Entonces, ¿cuál era la altura de la teiva? Dijimos 30 amá. Sí, entonces estaba hundido 11 amá en el agua. Aquí tienes una ilustración de cómo era. Okay, entonces, Vayigberu hamayim vayirbu meod. Entonces, Vayigberu hamayim vayirbu meod al haaretz vatelech hateva al pnei hamayim. Las aguas se intensificaron y se incrementaron mucho sobre la tierra, y el arca se deslizó sobre la superficie de las aguas. O sea, habían 40 días durante el cual estaba lloviendo. Ahí es donde el agua fue como, o sea, durante estos días es que se creó el Mabul, el diluvio. Pero después que ya la lluvia terminó, no terminó el Mabul. Más bien estaba recién empezando el diluvio. Y era como algo milagroso, porque el agua empezó a surgir y subir solo, y empezó a cubrir toda la tierra. Y dice que el arca fue como en la superficie del agua, 11 amot de por encima. Sigue la Torah diciendo, V'hamayim gavru me'od me'od al haaretz, vayachusu kol haharim hagvoim asher tachat kol hashamayim. Las aguas se intensificaron mucho más sobre la tierra y fueron cubiertas todas las montañas altas que había debajo del cielo entero. Entonces hay que entender qué estamos hablando. Agua que llega a la cima de las montañas más altas. Es algo increíble. Ahora, la lluvia no hizo esto. La lluvia fue lo que trajo el agua al principio, pero después que terminó la lluvia, empezó ese fenómeno de que el agua iba como creciendo y subiendo cada vez más. Como dice Rashi, Vayigberu se intensificaron, dice por sí solas. El agua empezó a subir, como si tuviera como una vida propia. Chamesh esrei amá milmala govru hamayim vayechusu heharim. 15 codos por encima se habían intensificado las aguas y fueron cubiertas las montañas. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Vayigva kol basar haromes al haaretz ba'of uvabehima uvachaya uvechol hasheretz hashoretz al haaretz vechol haadam. Y pereció todo ser de carne que se mueve sobre la tierra, entre el ave, la bestia, la fiera y todo ser pululante que pulula sobre la tierra, y toda la humanidad. Una cosa nunca visto antes
y como vamos a ver después del diluvio, Hashem prometa que nunca pasará más. Pero en esa oportunidad, salvo los que estuvieron montados en el arca, que ya lo vimos ayer, que era Noach, sus 3 hijos, las esposas y un sortido de todos los animales, insectos y criaturas en el arca, salvo de los que estuvieron ahí, que fueron milagrosamente salvados, porque no creo que naturalmente ni un barco, el más fuerte que sea, aguanta lo que estamos describiendo acá. Entonces, aunque sí había como un arca, algo en la naturaleza en el cual el milagro de Hashem se manifestó, pero milagro aún, había muchos milagros. Es que el arca fue un gran milagro. Entonces dice, Kol asher nishmat ruach chaim be'apav mikol asher becharava metu. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en lo seco, pereció. Y Rashi nos aclara que pero no los peces en el mar. Los peces sí sobrevivieron el diluvio. Vayimach et kol hayikum asher al pnei adama me adam ad behima ad remes ve'ad of hashamayim vayimachu min haaretz vayishaer ach Noach vasher ito bateiva. Dice, y él desintegró toda la existencia que estaba sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta la criatura rastrera y hasta el ave de los cielos, fueron desintegrados de la tierra y solo sobrevivió Noach y lo que estaba con él en el arca. Vayigberu hamayim al haaretz chamishim umeat yom. Y las aguas se intensificaron sobre la tierra 150 días. 150 días viene siendo, ¿cuántos meses? Creo que 6 meses. 6 meses. ¿Ah? 5 meses. 5 meses. 5 meses, pero vamos a ver que el diluvio en total duró 1 año. Pero durante todo este tiempo, ese periodo que estamos hablando, el diluvio estaba incrementando cada vez más. Porque después hay la otra parte donde se está como bajando, pero todavía es un diluvio. Vayiskor Elokim et Noach ve'et kol hachaya ve'et kol habehema asher ito bateva vayaver Elokim ruach al haaretz vayashoku hamayim. Dios recordó a Noach y a todas las fieras y a todas las bestias que estaban con él en el arca. Entonces Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas se calmaron. Entonces estamos hablando, los 150 días fue hasta el 28, un segundito. Entonces tenemos aquí varias etapas. Tenemos la etapa de la lluvia, que duró 40 días. Tenemos una etapa durante la cual el agua se estaba incrementando y creciendo hasta llegar 15 codos de por encima de las montañas. Y después dice que unos 150 días, después que terminó la lluvia, que fue desde el 28 de Kislev
hasta el 29 de Iyar. Y entonces, cuidar a los animales en el arca fue algo sumamente difícil, y dice Rashi, explica que Noach muchas veces se estaba completamente estresado y no podía con su alma, y hasta que escupía sangre de toda la, ¿cómo se dice en inglés, en español? Exhaustion, del cansancio, de todo el cansancio que tenía. Y cuenta que un día que estaba dando la comida a los animales, que normalmente fue algo pacífico, ¿y qué pasó? Pasó que uno de los animales y uno de los leones lo... Zarpó. Sí. Zarpó. ¿Cuál es la palabra? Lo pegó. Sí. Uno de los leones, Le dio zarpazo, sí. okay, uno de los leones lo pegó, y fue la única vez en todo el año que hubo como un incidente así. En general era completamente pacífico. Y Hashem hizo esto para mostrar a Noach que los tzadikim Hashem tiene una esperanza muy alta en su comportamiento, y ellos tienen como una responsabilidad también para pedir para todo el sufrimiento que hay en el mundo, no simplemente así tomar ese crucero y sobrevivir eso y como si nada. O sea, hay un sufrimiento en el mundo, algo está pasando en el mundo. O sea, como que Noach debería rezar, debe pedir, no es una cuestión solamente que te salves y el resto del mundo está sufriendo. Debería su función en el arca también es pedirle a Dios. Y ese es un tema recurrente en la Torá, que vamos a ver que Abraham se destacó mucho en esto. Cuando Hashem quería destruir la ciudad de Sedom, como vamos a ver más adelante, que eran malvados, Abraham se puso a defenderlos y tratar de salvarlos. Moshe, cuando la gente pecó con el becerro de oro, y otras veces, Moshe siempre defendía a las personas, ¿no? Moshe siempre estaba ahí defendiendo. Entonces, esto es el rol de un líder también. Entonces, el hecho de que Noach está en el arca, se está siendo salvado, y no está también ocupado en pensar qué está pasando en el mundo entero, eso es una falta de su parte. Entonces, entendiendo el mensaje, dice la Torá que Noach empezó a rezar, a pedir, y gracias a su petición es que la Torá dice, Vayizkor Elohim et Noach, que Hashem recordó a Noach. Entonces ahí uno ve la importancia de pedir para uno, pedir para la gente que necesita. Porque en este caso fue que cuando Noach empezó a involucrarse y preocuparse para su mundo, fue que Hashem recordó de él y empezó poco a poco a aliviar la situación que estaba pasando. Vayisochru mayanot tehom va'arubot hashamayim vayikale hageshem min hashamayim. Fueron cerradas las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos, y fue detenida la lluvia de los cielos. Vayeshuvu hamayim eyal haaretz haloch vashov vayachseru hamayim miktzei chamishim umeat yom. Entonces las aguas se fueron retirando paulatinamente de sobre la tierra, y las aguas decrecieron al término de 150 días. Vatanach hateva b'chodesh hashvi'i b'shiv'a asar yom lachodesh al harei Ararat. Y el arca se pasó
y el arca se posó en el 7º mes, a los 17 días del mes, sobre las montañas de Ararat. Vehamayim hayu haloch vechasor ad hachodesh ha'asiri, ba'asiri be'echad lechodesh, nir'u rashei ha'arim. Las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el 10º mes. En el 10º mes, en el 1º del mes, aparecieron las cimas de las montañas. Vayihi miketz 40 yom, vayiftach Noach et chalon hateiva asher asa, y sucedió que al término de 40 días Noach abrió la ventana del arca que había hecho, vayishalach et haorev, vayitze yatzo vashov ad yivoshet hamayim el haaretz, envió al cuervo que fue yendo y retornando hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. Todavía no encontraba el cuervo donde posar, donde quiere decir que las aguas todavía estaban muy, muy altas. Vayishalach et hayonah me'ito lirot heikalu hamayim me'al adama. Luego envió de sí al palomo para ver si se habían retirado las aguas de la superficie de la tierra. Velo matzah hayonah manoach lechaf ragla vatashav elav el hateiva ki mayim al pnei kol haaretz vayishlach yado vayikachea vayave ota elav el hateiva. Pero el palomo no encontró reposo para la planta de su pata, por lo que regresó a él, a Noach, al arca, pues había agua sobre toda la superficie de toda la tierra. Y Noach extendió su mano y la tomó y lo trajo hacia él al arca. Vayachel od shivat yamim achirim, vayosef shalach et hayonah min hateiva. Esperó otros 7 días más y volvió a enviar al palomo, al palomo del arca. ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה, וידע נוח כי כלו המים מעל הארץ. Y el palomo vino a él hacia el anochecer, y he aquí que había arrancado una hoja de olivo con su pico. Entonces Noach supo que las aguas habían decrecido de sobre la tierra. ויחל עוד 7 ימים אחרים, וישלח את היונה, ולא יוספה שוב אליו עוד. Se esperó de nuevo otros 7 días, y volvió a enviar al palomo, y este ya no volvió a regresar a él. Entonces ya Noach sabía que el diluvio ya se había terminado. ויהי באחת ושש מאות שנה, בראשון באחד לחודש, חרבו המים מעל הארץ, ויסר נוח את מכסה התיבה, וירא, והנה חרבו פני האדמה. Y fue en el año 601, en el primer mes, en el primer día del mes, que se secaron las aguas de sobre la tierra. Entonces Noach quitó la cubierta del arca y miró que aquí que se había secado la superficie de la tierra. ובחודש השני, בשבעה ועשרים יום לחודש, יבשה הארץ. En el segundo mes, a los 27 días del mes, la tierra se secó completamente, y aquí se había terminado completamente el diluvio, que duró 1 año completo. Casi lo que es como un crecimiento y decrecimiento con el mismo patrón, que había como los 40 días durante el cual llegó el agua, 150 días durante los cuales el agua fue creciendo. Después vemos que habían 150 días cuando se fue decreciendo el agua, y después vemos esos periodos de 7 que más o menos correspondieran a los 40 días originales que el agua llegó a la tierra. Y fue exactamente 1 año el diluvio desde el principio
hasta el final. Y esto entonces es un relato bastante específico, con fechas exactas de todo lo sucedido durante este año. Con esto terminamos el Chumash de hoy.